Cordial saludo para todos, queridos hermanos y amigos, que la bendición y el amor de Dios esté en nuestros corazones. Qué dicha, qué alegría estar en un encuentro más en este repaso de la lección. Hoy vamos a hablar acerca de las naciones, segunda parte, pero vamos a darle el privilegio a nuestro Padre Celestial de que Él sea el que nos dirija en este momento. Amantísimo y buen Dios, tu morada está en lo más alto de los cielos, a ti sea la gloria y la honra por todos los siglos, porque tu nombre es santo, santo y santo, Señor. Pedimos el perdón por nuestros pecados, Señor, reconociendo nuestra iniquidad y nuestro pecado delante de tu presencia. Y permítenos, Señor, contar con la ayuda de tu Santo Espíritu para entender y comprender el mensaje que tienes designado para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es estar nuevamente conectados por este medio. Y hoy el Señor nos trae un versículo para aprendernos de memoria y aparece en el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, que dice: estar quieto y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Es maravilloso nuestro Padre Celestial. Y si analizamos en el transcurso de la historia humana, el ser humano ha deseado, ha querido con tanta fuerza ocupar el lugar de Dios. E incluso ha puesto en posiciones como líderes, como políticos, como reyes, como alcaldes, como presidentes, para que seamos dirigidos por seres humanos. Pero el Señor había establecido a Israel, a ese pueblo maravilloso, para que ese pueblo liderara a los otros pueblos y se convirtieran en luz en medio de la oscuridad. Hoy el Señor ha llamado a cada uno de nosotros para que prediquemos este evangelio de libertad para aquellas personas que están oprimidas por el pecado. Esta lección nos dice que desde el niño que llora por la violencia de los animales hasta el filósofo que reflexiona acerca de la vida, se hacen la misma pregunta: ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba pasando por estas situaciones? Pero la Biblia nos da respuesta a esta pregunta que muchas personas nos hacemos diario. La primera se encuentra en el pasado lejano, cuando el hombre cayó por primera vez. Y la segunda se encuentra en el libro de la profecía, que quiere decir, inicia en el Génesis y termina en el libro del amor, en el libro del Apocalipsis. El primer mandamiento, la Biblia se refiere por primera vez a un mandamiento en el contexto del segundo relato de la creación, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que nos dice la palabra de Dios así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiera ciertamente moriréis. Ocurre en relación al alimento, el primer don concebido por Dios para el ser humano. Y si nos vamos a Génesis 1:29, también tiene un mensaje maravilloso acerca de esto, que tiene mucha correlación de acuerdo a este versículo que acabamos de leer en Génesis 2:16. Ahora leemos Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. ¡Qué maravilloso! El verbo sanguar, que quiere decir mandar, está relacionado etimológicamente con la palabra misawa, que quiere decir mandamiento, y en esto se diría el mandamiento, y es algo más que una orden imperativa que tiene que ser obedecida por todos los seres humanos. Una acción que Dios pide a su pueblo que realice. El hecho de que Dios fijara sus estatutos en las obras de la creación nos trae un mensaje maravilloso. Y si nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 29, vamos a descubrir
¿Qué quería decirnos el Señor acerca de estos valiosos estatutos? Proverbios capítulo 8, versículo 29 dice: y cuando ponía el mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, y cuando establecía los fundamentos en la tierra. Esto quiere decir que el Señor sugiere que los llamados mandamientos es de hecho un don de Dios para todos los seres humanos. Los mandamientos son dones de Dios para todos nosotros, para todos los seres humanos. Y en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, el Señor le dice a Moisés que le va a dar unas tablas de piedra donde se van a establecer los mandamientos, al igual que en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 13. Este don tiene por objeto la felicidad y la vida del ser humano. Si nosotros hoy queremos vivir en paz, en felicidad, en tranquilidad, debemos vivir bajo los estatutos y los mandamientos del Señor, porque estos mandamientos nos conducirán a la felicidad. ¿Y qué ser humano hoy no quiere vivir feliz? ¿Qué ser humano hoy no quiere vivir en paz en medio de tantos problemas, tantas dificultades que acarrea esta vida? Necesitamos un lugar de paz y tranquilidad, y ese único lugar nos lo da nuestro Padre Celestial. Ahora Dios habla a través del salmista en el Salmo 119:29, traducida por el autor, llamando la atención de que el primer mandamiento también comienza con la dádiva divina de todos los árboles, que donde dice que de todo árbol puedes comer de los que estaban en el huerto. De todo árbol Adán y Eva podían consumir, pero había el Señor establecido unos estatutos, un mandamiento inquebrantable, donde decía que de tal árbol no podías comer, porque ese era el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Y Génesis capítulo 2, versículo 16 nos lo dice. La primera respuesta a estos mandamientos de Dios consistía pues en aceptar la gracia divina y disfrutar de su don. Si Adán y Eva obedecían los mandamientos del Señor, podían disfrutar del don de Dios, podían estar en paz, en tranquilidad y en felicidad. La segunda, en abstenerse de comer del árbol prohibido. Y ambas promesas de vida y de muerte son ciertas. Ambos verbos están en infinitivo absoluto que expresa la idea de la certeza. La promesa del don de la vida es tan cierta como la advertencia de la muerte, que es el resultado oficial de la desobediencia. Ambos caminos están claramente delimitados desde el principio. El Señor, desde la creación hasta finalizar el Apocalipsis, nos está diciendo que solo hay dos caminos y que debemos de tomar una decisión. Si tomamos el camino de la felicidad y la vida, o si tomamos el camino de la muerte y la desgracia, establecido en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, que el Señor nos dice: hoy te pongo hoy que elija si quieres coger el camino de la vida, de la paz, de la tranquilidad, o si quieres coger el camino del sufrimiento, del dolor y de la muerte. El Señor hoy está estableciendo dos caminos para nosotros, pero Él sugiere que nosotros escojamos el de la vida para que podamos vivir en paz y en tranquilidad. Es maravilloso nuestro Padre Celestial. Ahora, en cuanto a lo de la profecía, el libro de Daniel está escrito en dos idiomas. Uno es el idioma arameo y el otro es en el idioma hebreo. La lengua franca, en cuanto al arameo, es la lengua franca extendida en esa época. Y cuando el profeta se ocupa del destino espiritual de su pueblo, se escribe en el lenguaje hebreo. En el libro de Daniel, en el libro de las profecías, capítulo 2 y versículo 7, este libro se encuentra en la selección aramea y se refiere pues al destino de las naciones gentiles de ese momento. Por lo tanto, estas son las profecías que ocuparán nuestra atención. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño profético acerca de unas estatuas que representan la sucesión imperial, que quiere decir los reinos que iban a acontecer después de que pereciera su reino. Y el mensaje para él, el constructor de Babilonia, es que su reino no permanecerá para siempre, sino que será seguido por otro reino hasta el fin de los tiempos. Y cuando todas las potencias sean destruidas y reemplazadas por el reino de Dios,
el único reino que jamás será destruido y permanecerá para siempre, será el reino de Dios, comprobado en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 44. Pero Nabucodonosor se niega a reconocer su destino y decide mandar a crear una estatua, no solamente de la cabeza de oro, sino completamente de todo el cuerpo de oro, porque él creía que su reino iba a ser para siempre. Pero a lo largo de la historia vemos que su reino iba a perecer. Y esta imagen representa su intención de contrarrestar y reemplazar el plan maravilloso de Dios para las naciones, en lugar de que el reino de Dios reemplace a todos los imperios anteriores en la tierra. El plan de Nabucodonosor era reunir a todas las naciones bajo su dominio y bajo su reino. Pero en el libro de Daniel, capítulo 7, el sueño de Daniel acerca de esas bestias se relaciona con el rey Darío, el rey que decide obedecer al Señor y sigue el cumplimiento de la profecía de esta estatua. A Darío acaba de honrar a Dios y había reconocido como el gobernador de todas las naciones en Daniel capítulo 6, versículos 25 y 27. Aunque la profecía de Daniel capítulo 2 y versículo 7 se refiere a la misma sucesión de los cuatro reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, el enfoque acerca del fin de la historia se refiere en ambas. En la primera, en Daniel capítulo 2, versículo 7, se refiere a que esos reinos iban a ser destruidos o revocados por una piedra que era el reino de Dios por toda la eternidad. Y en la profecía de Daniel capítulo 6, versículo 27, donde habla acerca de las bestias, se habla de que Jesucristo iba a venir en las nubes de los cielos. Hay una gran diferencia, pero la solución divina es igual para todas. El relato de Génesis acerca de la caída y la profecía apocalíptica es relativa en las naciones y no solo se describe en el tropiezo y el fracaso del ser humano cuando intenta ocupar el lugar de Dios, sino también provee la única solución divina para el problema humano y es el reino de Dios. Los seres humanos, con toda su fuerza, con todo su ánimo, han querido que los gobiernen los mismos seres humanos. Pero a raíz de todos esos sucesos, a lo largo de la historia, hemos visto que hemos fracasado. El único reino que permanecerá para siempre es el reino de Dios. Y según el Génesis, la caída de Adán y Eva resultó de la transgresión del primer mandamiento, estatuto establecido por Dios, que relacionaba la vida con el conocimiento del bien y del mal. Cabe resaltar que tanto el árbol de la vida como el árbol del conocimiento del bien y el mal estaban en medio del jardín, pero no se encontraban cerca, tenían una separación. En cuanto a los humanos, participaron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dejaron de tener acceso al árbol de la vida. Comprobémoslo en Génesis capítulo 3, versículo 22 hasta el 24. Génesis 22 hasta el 24 dice, Génesis capítulo 3, versículo 22 hasta el 24 dijo, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alarde su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y le sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El ser humano, Adán y Eva, tenían la posibilidad de consumir del árbol de la vida, pero optaron por consumir, influidos por Satanás, de consumir del árbol del bien y del mal. Ahora, estos dos caminos, estos dos árboles estaban separados. Pero para ello murió Cristo Jesús para servir como un puente entre la muerte y la vida, para llevarnos de muerte hacia la vida. Y hoy, si nosotros nos decidimos por la vida, debemos de caminar por la vida de Jesús.
Es maravilloso nuestro Padre Celestial. Según la profecía de Daniel, el fracaso de las naciones en establecer la paz y la felicidad tras el arrogante intento de construir la Torre de Babel llevó a que todos los seres humanos se unieran, se comprometieran con la construcción de una torre para llegar hasta el reino de los cielos. Y eso aparece en Génesis capítulo 11, desde el verso 4 hasta el 9, en la alusión a la historia de la Torre de Babel. La profecía de Daniel capítulo 2 se refiere al intento vano de la unidad. El hierro intentaba mezclarse con el barro, y se nos dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Eso lo conseguimos en Daniel capítulo 2, versículo 44. En Daniel 11:44, el rey del norte se unirá a Libia, Siria y Egipto, y juntos se enfrentarán en el monte del Señor con la intención de destruir y matar a muchos. Luego la profecía dice que como Daniel 2 se conglomera político con religión. ¿Qué quiere decir? Que eso ahí del barro y el metal se unen entre la parte religiosa con la parte política, intentando unirse para competir y tratar de destruir el reino de Dios. Y Apocalipsis capítulo 16 y 16 nos da un entendimiento más claro de lo que estamos diciendo. Y los reunió en el lugar en que en Hebrón se llama el Armagedón. La descripción profética del auge y la caída de las naciones, que termina con la irrupción del reino de Dios, que permanecerá para siempre, es una afirmación acerca de la única solución posible de los problemas de las naciones. Todas estas naciones, tanto el repaso de la lección pasado, la primera parte y la segunda parte, hacen alusión a que la única solución de todo el mundo, de todas las naciones, es el reino de Dios. Si nosotros hoy le damos cabida a Jesucristo en nuestras vidas, si nosotros hoy le damos cabida al reino maravilloso de Dios, vamos a ser bien gobernados, porque los anteriores gobiernos nos han demostrado que no valen la pena, que hay errores. El reino de Dios es perfecto y es para siempre. Ahora podemos aplicar todo este conocimiento a nuestras vidas. Y el primero es acerca de la lección sobre el liderazgo. Cuando Nabucodonosor supo que su gobierno se limitaba a la cabeza, él se desesperó tanto por eso que intentó construir esa estatua completamente de oro, porque él creía que al construirla, según el sueño, iba a aludir o iba a quitar la interpretación o la profecía que Dios estaba estableciendo acerca de todos los reinos que iban a transcurrir a través de él. Y esto nos enseña que la historia, que nosotros somos capaces y disponibles para realizar. Y hay una gran pregunta que nos dice: ¿cómo nos enseña su historia que no somos los únicos capaces y disponibles para realizar bien una tarea? Además, que nos enseña los relatos personales, tanto Nabucodonosor como Daniel, acerca de la fe y la confianza de Dios, incluso cuando ya estamos al mando. Y la lección acerca de la política que nos deja esta lección, este repaso de la lección, es que al final de los tiempos los gobiernos humanos se unirán para reemplazar el reino de Dios, a semejanza de los constructores de la Torre de Babel. Y ahora hay una pregunta: ¿cómo debes responder a la tentación de maquinar y conspirar el propósito conseguido y apoyar estos puntos de vista? Para eso debes de leer Daniel capítulo 3, versículo 8, Daniel capítulo 6, versículo 4. En cuanto a la lección acerca de las perspectivas, el problema de los reyes terrenales en la profecía de Daniel era que estaban orientados hacia el presente y no tenían su foco, su mentalidad hacia el futuro. Ellos creían que todo va a ocurrir ahí. La eternidad, el futuro de Dios, no formaba parte de su realidad. Y por eso esto lo considera nuestra hermana Elena G. de White, advirtiendo que ningún proyecto comercial o personal que se limite a esta vida, que no haga provisión para el futuro eterno, será
no será correcto ni cabal. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier proyecto, cualquier actividad que no trascienda hacia la eternidad va a ser un fracaso para nuestras vidas. Si nosotros hoy estamos invirtiendo en algo que es perecedero, en algo que no es para siempre, querido hermano y querido amigo, déjame decirte que ese proyecto te va a llevar a la perdición. Pero si tú estás enfocado en las cosas espirituales, entonces eso te va a llevar hacia la salvación, hacia donde queremos ir, que es el reino de los cielos. El Señor desea con estos dos maravillosos repasos de la lección, tanto la primera parte como la segunda parte, debemos reconocer cuál es el verdadero lugar de Dios en nuestras vidas. Que debemos de reconocer cuál es nuestro verdadero guiador, nuestro verdadero gobernante. Y Pablo dice que es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si tú te vas a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, te dice que si comes o bebes o haces cualquier otra cosa que sea para agradar a Dios. Si Dios está en control en tu vida, todo va a marchar bien. Que el Señor siga llenando tu vida y tu familia.